Mi nombre es Ruth Mary, bueno, estudiante de la UNAD del curso Base de Datos Avanzada. Voy a sustentar la evaluación, la etapa 5 del proceso de evaluación. Bueno, en este trabajo se exploró el manejo de base de datos avanzadas, donde profundizamos en lenguaje de consulta estructurado SQL y el lenguaje de procedimientos PLSQL, además de la administración del servicio de base de datos. Se avanzó en la construcción de estrategias para optimizar consultas, gestionar transacciones y garantizar la integridad de los datos. Los resultados que se muestran la efectividad de esas técnicas para mejorar el rendimiento y la seguridad de los datos. Ese análisis contribuyó al fortalecimiento de las habilidades en la gestión avanzada de datos. La gestión eficiente de la base de datos ha contribuido en un aspecto crítico de la información. En este documento exploramos entonces la complejidad de sus desafíos en la base de datos avanzados, centrándonos en tres cosas: en el lenguaje de consulta estructurado SQL, en el lenguaje de procedimiento PLSQL y en la administración de la base de datos. Estos elementos se constituyen en elementos esenciales en el momento de gestionar las bases de datos y fundamentales para garantizar la integridad y la disponibilidad de la información. Durante la fase 1 se exploraron los aspectos principales del proyecto para desarrollar un sistema de gestión escolar, en donde se evidencia la necesidad de implementar eficientemente una base de datos para gestionar la información de estudiantes, profesores, asignaturas, notas y horarios con métodos de estudio que se emplearon. Ahí fue la base de datos entidad-relación y el modelo relacional. Entonces aquí está el diseño de los atributos y restricciones. A partir de allí, pues se propone una solución basada en una base de datos relacional Oracle para gestionar eficientemente la información de la institución educativa y optimizar de esta manera los procesos administrativos. Entonces aquí se muestra el modelo relacional y el modelo entidad-relación. A partir de ese sistema de gestión escolar se utilizó la base de datos para organizar de manera eficiente la información académica del registro, la matrícula y la asignación de notas. Ese diseño fue crucial para poder definir adecuadamente los atributos y restricciones para garantizar la integridad de los datos. Durante la segunda fase, pues se obtuvieron algunos resultados a partir del diseño anterior en la manipulación de datos del modelo educativo de Oracle utilizando SQL. Al describir el problema, pues se conceptualizó la necesidad de desarrollar esa base de datos para gestionar de manera eficiente la información de estudiantes, profesores, cursos y matrículas. Se destacaron los antecedentes y el estado actual en que se encontraba la base de datos y se establecieron unos objetivos que era la creación del esquema de la base de datos relacional, la implementación de las consultas de SQL para garantizar las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, y la generación de informes personalizados sobre el rendimiento académico. Se hizo necesario desarrollar esa base de datos educativas, destacando pues su utilidad para mejorar la gestión académica. Se describió un enfoque metodológico utilizado para diseñar y manipular la base de datos en Oracle y se desarrollaron etapas de proceso desde la planificación inicial hasta la implementación y pruebas finales del sistema. Después pues, se presentaron prototipos desarrollados durante el proceso y se identificaron algunas áreas de mejora y posibles aplicaciones futuras de las bases de datos educativas. Aquí pues tenemos el esquema de la técnica de normalización, el modelo de datos relacional, el desarrollo de la base de datos relacional, que es ya la parte de la implementación de los códigos y la creación de las tablas dentro de la base de datos.
Bueno, en la tercera fase pues se introdujo el lenguaje PL/SQL para implementar ya los entornos de base de datos más complejos. Pues ahí se centró en la descripción de la funcionalidad y la utilidad del lenguaje PL/SQL y se basó en la necesidad de comprender ese tipo de lenguaje para desarrollar el tipo de base de datos que necesitábamos. Se destaca entonces la importancia de encontrar el equilibrio entre ambas, entre el lenguaje SQL y PL/SQL para maximizar sus beneficios. En la etapa 4, pues se obtuvieron algunos resultados de administración de servicios de base de datos y el impacto de la seguridad de la información. Actualmente, pues la eficiencia de las bases de datos se ha vuelto muy importante en la competitividad de las organizaciones y por esa razón el objetivo de esta fase pues, fue profundizar en la comprensión de la administración de las bases de datos y en su impacto en la seguridad y privacidad. Se logra entonces mostrar una creación y una gestión de estructuras de almacenamiento mediante implementación de tablespace. A manera de conclusión, pues es importante que la gestión eficiente de bases de datos se den en los entornos educativos y empresariales para que permita una rápida recuperación y actualización de la información y se reconoce que el lenguaje PL/SQL en la ampliación de las capacidades digamos, en el manejo del desarrollo del lenguaje SQL logra equilibrar para maximizar esos lenguajes. Muchas gracias.